Las 11:30 de la mañana aquí en Uruguay y nos vamos al contacto internacional que habíamos anunciado también más temprano para hablar a propósito de esta situación que está recorriendo el mundo, las imágenes de un nuevo hecho en el marco de la crisis migratoria de la que está siendo allí Europa y África protagonistas. El contacto a esta hora es con el activista saharaui Taleb Alisalem, con quien habitualmente hablamos de la realidad del pueblo saharaui, pero también de la realidad, de toda esa zona del mundo del norte de África. Taleb, el saludo y el agradecimiento por estos minutos con Radio Centenario. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Taleb, muy buenos días. Y también, para consultarte específicamente qué es lo que está pasando en Ceuta con los migrantes que llegaron el día de ayer. Se habla de más o menos 4.000 personas y también luego para poder hacer un análisis geopolítico, de la situación. Pero, ¿qué está pasando particularmente allí? Bueno, solo para actualizar, la cifra que acaba de dar el gobierno de Ceuta es de 60.000. O sea, estamos hablando de una cifra bastante significativa. De hecho, el presidente de Ceuta ha llegado a hacer una comparación, teniendo en cuenta que la población de Ceuta es poco más de 80.000 y teniendo en cuenta que han entrado más de 60.000 personas. La comparación que hizo, dijo, es como si en España de repente entrasen 40 millones de personas a la vez, ¿no? Claro. Superando la población incluso autóctona, ¿no? Lo que está pasando es otro capítulo de muchos que ya hemos visto, y es que lamentablemente el régimen marroquí utiliza a las personas migrantes como arma política, y esto ya ha sido condenado en una crisis similar en el año 2021, cuando el Parlamento Europeo por primera vez en la historia condenó a Marruecos por mayoría de votos y emitió una condena, y decía la condena literalmente que Marruecos utiliza a las personas migrantes como arma política. En el año 2021 Marruecos buscaba que Pedro Sánchez, el presidente de España, apoyase la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, legitimándola, y eso lamentablemente pasó. Pedro Sánchez cedió al chantaje después de que 10.000 migrantes hayan llegado a Ceuta y Melilla. Ahora no sabemos exactamente qué es lo que quiere Marruecos, pero la situación es de extrema gravedad. Taleb, brevemente es oportuno recordar la ubicación geográfica de estos lugares que estamos mencionando. Tanto Ceuta como Melilla son dos enclaves españoles, que están rodeados por territorio marroquí dentro del área continental, de Marruecos. Por lo tanto, hay frontera terrestre. Las únicas fronteras terrestres, de hecho, que hay entre la Unión Europea y África, que es lo que ha, de alguna forma permitido este ingreso masivo de personas. Vos has ya en otros medios te has referido a este tema, señalando una intencionalidad del gobierno de Marruecos de promover de alguna forma este tipo de hechos a nivel de lo que tiene que ver con la cuestión migratoria, para desestabilizar o de alguna forma poner en una situación compleja a la propia administración de España en esos territorios. Sí, aquí tenemos que entender que Marruecos ha empezado a aplicar esta estrategia desde hace muchos años y ha visto que funciona. Funciona en dos ámbitos principales. El primero es político. Marruecos ha entendido que siempre que necesita algún tipo de apoyo, de aval o de refuerzo político por parte del gobierno español o incluso la Unión Europea, solo tenía o que abrir las fronteras con estas dos ciudades que se encuentran en el norte de África, pero son de soberanía española, abrir las fronteras y lanzar a cientos de inmigrantes, o pequeñas embarcaciones que llegan a las Islas Canarias, que también están muy cerca de Marruecos, y a cambio siempre conseguía estas cesiones, políticas. El segundo punto, o el segundo interés de Marruecos, es las ayudas millonarias. Estamos hablando de miles de millones de euros que tanto el gobierno español como la Unión Europea le dan a Marruecos en forma de ayuda para luchar contra lo que ellos llaman inmigración ilegal. Es decir, Marruecos ha visto, de hecho Marruecos, después de Turquía, es el país que más dinero recibe por parte de la Unión Europea en materia
de inmigración, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo en este caso pues es exactamente el mismo, es político y es económico. Busca que la Unión Europea aumente las ayudas millonarias al reino, y también hay un objetivo político y expansionista, porque Marruecos nunca ha dejado de reclamar estas ciudades como propias. No sabemos cuál es exactamente lo que está pidiendo en esta ocasión, creo que lo sabremos en los próximos días, en las próximas semanas, pero sin duda esto está orquestado y organizado, como ya han afirmado tanto analistas como periodistas en el terreno, que han visto como las mismas autoridades marroquíes abrían la puerta y animaban a la gente a cruzar hacia territorio español europeo. ¿Qué reacciones hay en España ante esto? Bueno, se envió personal militar a la zona para que pueda controlar la situación. ¿Qué otras reacciones han surgido desde España? A ver, lamentablemente aquí tenemos que entender que el gobierno español tiene una situación bastante compleja y bastante especial con el régimen marroquí. En el año 2022 el gobierno de Marruecos espió con un programa especial, un programa israelí que se llama Pegasus. Sí. Se conoce que espió tanto el teléfono del presidente del gobierno como el de muchos de sus ministros y descargó muchísima información. Lo que informan los periodistas y los medios españoles desde entonces es que se ha chantajeado al presidente del gobierno con información confidencial que los servicios de inteligencia marroquíes tienen. Hasta el momento no ha habido una condena firme, no ha habido una movilización masiva de las Fuerzas Armadas. Incluso Pedro Sánchez en su declaración de hoy agradeció a Marruecos que está colaborando y ayudando, y achacó este problema a ciertas mafias, pero es que esto no es sostenible y es casi un insulto a la inteligencia, porque en un país como Marruecos y en una frontera de las más militarizadas del mundo por la parte marroquí, teniendo Marruecos uno de los servicios de inteligencia más fuertes del mundo, ¿cómo es posible entender que hay mafias operando capaces de trasladar a 60.000 personas en cuestión de horas, ¿no? Entonces, lamentablemente no hubo una respuesta por parte del gobierno español, y tengo que mencionar aquí que esto no es la primera vez. El último conflicto armado que ha tenido España en el año 2002 ha sido contra Marruecos, porque Marruecos también envió tanto a civiles como militares a un pequeño islote que se llama el islote de Perejil, que está cerca de Marruecos, pero es de soberanía española. Marruecos lo intentó invadir, pero en aquel entonces gobernaba Aznar, gobernaba, digamos, la derecha en España, y la respuesta fue contundente. Se enviaron a las Fuerzas Armadas, se detuvo a todo el que había entrado y se los llevaron detenidos. Marruecos pidió disculpas y retrocedió. En este caso no estamos viendo ningún tipo de respuesta contundente, lamentablemente, por parte del gobierno español ante este nuevo ataque del régimen marroquí. Taleb, esto que mencionabas también último es muy importante. De alguna forma, bueno, vos declarabas no es un episodio aislado que sucede una vez más, sino que de alguna forma tiene que cambiar la forma de respuesta política hacia Marruecos desde el gobierno español. ¿Cómo crees que también tiene que ser ese tipo de respuesta? O sea, me parece una pregunta muy interesante, pero no solo tiene que cambiar por las presiones geopolíticas, sino también por la instrumentalización de las personas humanas, que muchos de ellos en el 2021, decenas de jóvenes, de menores de edad, han muerto nadando hacia las ciudades españolas, empujados por Marruecos. Hemos visto estos días también, ayer, lo hemos visto hoy, como personas con bebés empujados por Marruecos también, porque les invita a cruzar para presionar a España. Entonces, esto tiene que parar, las respuestas tienen que ser contundentes, primero, para que España conserve sus fronteras y conserve su integridad territorial, pero también para no premiar el chantaje que utiliza a las personas en una situación desesperada, porque también se utilizan a personas que vienen del África subsahariano, personas que vienen de países en conflictos, y Marruecos los va concentrando en su territorio, y cuando los quiere utilizar para presionar, abre las fronteras y los utiliza. Hay que mostrarle a Marruecos que este tipo de chantaje no funciona, y no hay que premiar el chantaje, primero por las vidas humanas y luego también por un interés nacional y estratégico español. Taleb, se está hablando también de números, vos mencionabas allí el número más actualizado de personas que habrían ingresado. Se han dado también situaciones en las que, bueno, han muerto algunas de estas personas, otros también han resultado heridos, y se habla, bueno, del desborde total de los espacios, los centros de estancia temporal, donde habitualmente son trasladados los migrantes que llegan ahí, que apenas puede alojar poco más de 500 personas.
Exactamente, o sea, ten en cuenta que es una ciudad minúscula, es muy pequeña, es una ciudad de 80.000 personas y hoy he estado siguiendo los acontecimientos, hoy todos los establecimientos han estado cerrados y todas estas personas que entraron, estamos hablando de 60.000 personas en una ciudad minúscula, tenían hambre, querían comer, entonces lo que empezaron también son atracos, abrir supermercados a la fuerza, sacar comida porque tenían hambre y como bien dices, los centros de acogida de inmigrantes que llegan no tienen capacidad, su capacidad máxima es entre 300 y 500 personas, les han entrado 60.000, por lo cual la ciudad está completamente desbordada, incluso no hay ni siquiera alimentación para alimentar a tantas personas, ¿no? Por eso también se ha pedido por parte del presidente de la ciudad de Melilla, se ha pedido al gobierno central en Madrid declarar el estado de emergencia, enviar al ejército, enviar ayuda humanitaria urgente, reforzar la frontera, porque también la misma policía, los mismos soldados o los agentes o guardias civiles que se encuentran en la frontera se han visto completamente desbordados, ¿no? Por lo cual la situación es completamente caótica en este momento, tanto para las personas que entran como para las personas que viven en la ciudad. Incluso se habla de que esas 60.000 personas migrantes que entraron representan una cifra del 70% de la población de la ciudad autónoma, ¿no?, en la que se recibe. Como también, de alguna forma, bueno, vos mencionabas la urgencia de entrar ayuda humanitaria, personal humanitario. ¿Cómo se atienden, ¿no?, a esas personas que, bien decías vos, no hay capacidad en los refugios para ser atendidas, ¿no? Y sabiendo que 34 de esos migrantes en estos momentos se declaran como muertos, ¿no? Aquí es también donde entra el ámbito geopolítico. Es una pregunta muy importante porque lo que se suele hacer cuando entran estas oleadas es sacarlos de forma inmediata, es decir, aviones, barcos y demás se los van trayendo a la península, los van trayendo a territorio español. Pero también España tampoco puede concentrar tanta inmigración en un mismo momento, por lo cual le pide a la Unión Europea lo que se llama la cuota de reparto. Esto lo hemos visto cuando también hubo una oleada de inmigrantes sirios a Alemania durante la guerra, los primeros años de guerra en Siria. Hubo más de 1,5 millones de inmigrantes, llegaron a lo largo de los años de Afganistán, de Siria a Alemania, y se aplicó una política de reparto, que es decir, que cada país tenía que acoger una determinada cuota. ¿Qué pasa? Que ahora también con la mayoría de países europeos gobernados por la extrema derecha, muchos rechazan esta cuota. De hecho, hemos visto como Italia anoche, Finlandia se ha unido también, creo que se está discutiendo también en Suecia, de suspender el acuerdo de libre circulación que tienen los países de la Unión Europea para que no venga nadie con España, ¿no? Entonces esto también genera un problema más allá del problema que ya existe entre Marruecos y España, genera un problema dentro de la misma Unión Europea. Por eso también insisto en que la respuesta debe ser común y debe ser contundente, porque yo estoy especializado en esta cuestión, en la cuestión de África, del Sáhara Occidental, las relaciones España-Marruecos, y nunca hubo buenas relaciones. Siempre lo que tenemos son pequeñas treguas hasta la próxima crisis. El año pasado, justo en estas fechas, tuvimos otra crisis también muy parecida, ¿no? Y ahora creo que si no se responde con contundencia, tendremos una pequeña tregua hasta la próxima crisis, y esto en algún momento va a explotar lamentablemente en algo mucho más grande. Incluso podríamos hablar de un conflicto geopolítico o armado. Taleb, para repasar algunas de las cuestiones que van más allá de España y de Marruecos, que tienen mucho que ver con esto, una de las realidades que se puede mencionar es la relación que tiene Marruecos con el propio sionismo, con Israel. Vos decías, bueno, un sistema israelí fue el que utilizaron para espiar a funcionarios del propio gobierno español años atrás. ¿Qué rol juega en esas relaciones de Marruecos con Israel en el marco de este tipo de realidades vinculadas con lo migratorio? Bueno, ahí está la segunda parte. Llevo tiempo, como os dije, yo estoy especializado en esta cuestión y bueno, llevo tiempo observando como desde Israel, a través de medios de comunicación, incluso a través de algún comunicado, de algún político en redes sociales y demás, donde ellos le pedían a Marruecos que recuperase, y pongo esto entre comillas, sus ciudades ocupadas por España, donde ellos decían que iban a apoyar a Marruecos, ¿no? Entonces ya había una forma de incitar, y también hemos visto que desde que se empezó a producir esto, desde ayer, varias personalidades israelíes pues han salido apoyando a Marruecos, diciendo que tiene derecho a recuperar esas ciudades y demás, incluso mofándose de España, ¿no? Entonces yo no descarto en absoluto, y no sería descabellado pensar que de algún modo esto ha sido acordado con Israel, porque también el gobierno de Netanyahu lleva mucho tiempo buscando la forma de castigar a Pedro Sánchez, de castigar al gobierno español por su posicionamiento en apoyo al pueblo palestino y condenando los ataques que sufre el pueblo palestino en Gaza.
Netanyahu prometió que se iban a vengar de España, lo dijo públicamente en una rueda de prensa, y creo, y no me parece descabellado, que en esto Israel tiene mucho que ver, y es una forma también de lanzar un mensaje por su parte de venganza contra Pedro Sánchez y su posicionamiento en apoyo al pueblo palestino. Y sin duda la cooperación entre Marruecos e Israel se ha visto notablemente aumentada. De hecho, hace muy poco anunciaron que se iba a construir un holding, ¿no?, donde se iban a fabricar drones de forma conjunta entre Israel y Marruecos, lamentablemente drones que serán utilizados contra el pueblo saharaui y contra el pueblo palestino. La realidad del pueblo saharaui también tiene mucho que ver con esto, porque durante gran cantidad de tiempo fue un tema importante en la relación entre Marruecos y España, que terminó decantando en, bueno, España de alguna forma desconociendo algunos de los propios derechos del pueblo saharaui, para poner por encima su vínculo con Marruecos años atrás. Eso también es importante volver a recordarlo en estas horas. Sí, por supuesto. De hecho, yo he estado todo el día, seguiré también toda la tarde en distintas televisiones, medios de comunicación españoles y demás, y yo hacía hincapié en una cuestión importante, y es que no debemos de estudiar los capítulos o las crisis de una forma individual, sino que debemos de hacerlo de una forma global y haciendo un repaso por lo que es la historia, ¿no? Cronológico, por el tiempo. Esta no es la primera vez que Marruecos utiliza a las masas civiles para hacer un ataque político. El Sáhara Occidental, que fue provincia española, de hecho se llamaba el Sáhara Español, Marruecos empezó a reclamarlo y empezó a rechazar que se descolonice y sea un Estado independiente. Y la forma que tuvo de ocuparlo en 1975 ha sido a través de los civiles. Organizó lo que ellos llamaron la Marcha Verde, que es una marcha de 300.000 civiles, los llevaron hasta el sur de Marruecos y les pidieron que cruzaran hacia el Sáhara Occidental, el Sáhara Español en aquel entonces, para poner en un aprieto a los soldados españoles que estaban en la frontera, ya que no podían disparar a los civiles y por lo contrario los civiles podían penetrar en el territorio, y lamentablemente de esa forma España acabó cediendo y el Sáhara Occidental acabó siendo ocupado ilegalmente por Marruecos, porque después de esos civiles llegaron los militares, los aviones, los bombardeos y demás, ¿no? Entonces yo también hacía una relación de que esto a una escala menor, pero también podría entenderse como una segunda Marcha Verde 2.0 que intenta, si no ocupar las dos ciudades españolas en el norte de África, al menos desestabilizar a lo que es la integridad territorial española. Hay algo que recordabas también, Taleb, en este caso del Parlamento Europeo, cuando en el 2021 condena el uso instrumental de la migración con fines políticos, y también, bueno, que la resolución supone un precedente relevante entre la Unión Europea y Marruecos. ¿Nos puedes comentar más acerca de esa resolución? Bueno, ¿te refieres a la última resolución de las Naciones Unidas? No, en este caso de la Unión Europea en el 2021, cuando condena el uso instrumental de la migración, ¿no?, con fines políticos. Bueno, sí, porque también hubo otra aunque no especificó, ¿no?, pero hubo una después de esta sentencia. Básicamente, después de que hayan llegado en el año 2021, y esto también tiene una relación, porque siempre estamos en el mismo triángulo, que es Sáhara Occidental, Marruecos, España. Sí. En el 2021, el presidente de la República Saharaui y líder del Frente Polisario llegó a España para tratarse, tenía COVID y, bueno, fue ingresado en un hospital de España. Esto enfadó muchísimo a Marruecos y abrió la frontera, y en un mismo día lanzó a 10.000 personas, ¿no? Esto llevó a un debate muy acalorado dentro del Parlamento Europeo y se acabó votando por mayoría, y por primera vez en la historia, porque nunca antes la Unión Europea había condenado a un país por utilizar la inmigración como hoja de presión política. Pues bueno, hubo una condena. Más tarde también la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió otra condena diciendo que ningún país puede instrumentalizar a las personas migrantes que huyen de la guerra o que huyen de situaciones complejas o exiliados políticos. Ninguna situación se les puede utilizar como arma política. Pero el gran problema, y por eso ahora, 4 o 5 años después, seguimos hablando de este problema, nos seguimos enfrentando a esta crisis, es que hubo una condena, pero no hubo consecuencias, no hubo acciones tangibles contra Marruecos. Hubo todo lo contrario. En los últimos años, Marruecos ha recibido más de 500 millones de euros por parte de la Unión Europea en forma de ayudas. Recibió también el reconocimiento de Pedro Sánchez a que el Sáhara tiene que ser marroquí, por lo cual Marruecos ha entendido que esa forma de chantaje, a pesar de las condenas, es una forma de chantaje que funciona, y por eso lamentablemente sigue instrumentalizando a las personas migrantes.
¿Qué papel puede jugar Estados Unidos en todo esto? Hubo declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca diciendo que, bueno, es producto de las políticas globalistas de la extrema izquierda, como las que viene promoviendo España. Señalan a España como el responsable de esto. ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos en esta situación, Taleb? Bueno, yo creo que Estados Unidos no para. O sea, tenemos lo que es el Deep State, lo que es la política de Estados Unidos, y que estoy completamente convencido de que ya conocían esto, que estaban informados y que incluso de algún modo lo apoyan. Y luego están las declaraciones y los bandazos que hace Donald Trump y su administración. Hace tan solo una semana se anunciaba Marruecos de que iba o le puso el nombre a una carretera que unía de 1.000 kilómetros, que unía el sur de Marruecos con el sur del Sáhara Occidental, y la carretera llevaba el nombre de Donald Trump, y Donald Trump salió a agradecerle al rey y decir que estaría encantado de viajar a Marruecos para transitar esa carretera y demás. Y es una forma más por parte de Marruecos de intentar blanquear la ocupación al Sáhara Occidental y conseguir el apoyo y el alabo de Estados Unidos y de Donald Trump. Y ahora vemos que también critica a Marruecos, critica la política migratoria europea, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos está siempre detrás, ¿no? Y Estados Unidos también hay que conocer que después, especialmente, siempre ha tenido una relación muy cercana con Marruecos, pero Marruecos ha sido uno de sus primeros apoyos en la guerra de Irak y demás, pero especialmente lo que es la normalización de relaciones entre Israel y Estados Unidos. Desde entonces Estados Unidos se siente muy cercano a Marruecos, incluso en contra de su propio aliado, que es España, y más después de la posición española en la cuestión palestina, ¿no? Yo no les doy más importancia a estas declaraciones, pero sí ratifico que el gobierno de Estados Unidos sabía lo que estaba pasando y hasta cierto punto incluso puede que lo apoye. Uh-huh. Italia también se ha generado una situación en torno a su relación con España a nivel diplomático por algunas declaraciones que tuvo el propio canciller, el propio ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en la que se mostró favorable a cerrar el espacio Schengen con España, ese espacio de libre circulación, digamos, entre los países de la Unión Europea, dada la situación en Ceuta. Esto ha generado también repercusiones a nivel diplomático en la interna europea. Sí, bueno, unilateralmente no se puede tomar este tipo de decisiones, por eso ha surgido un debate, pero yo también, y esto es una opinión personal, pienso que si España no tiene la capacidad de mostrarse contundente ante Marruecos y de frenar la instrumentalización de las personas migrantes como hoja de presión política, y va cediendo a los chantajes, entiendo perfectamente que hay otros gobiernos en Europa que digan no quiero ceder, si tú vas a ceder, aceptar a estas personas, no quiero que estas personas lleguen a mi frontera. Las imágenes que hemos visto, el 95% no han sido niños refugiados ni mujeres, ¿no? Eran jóvenes en buena edad, en buena forma, por lo cual no hay una necesidad extrema, y hay países que no quieren aceptar este tipo de inmigración, y que generalmente también, según algunos reportes, son personas indultadas, es decir, que han estado en la cárcel por cometer algún delito y que por el rechazo social que sufren en su país, pues intentan huir hacia las costas europeas, ¿no? Pero lo llamativo, y quiero llamar vuestra atención sobre esto para que entendáis el nivel de lacayismo y de sometimiento del gobierno español a Marruecos, es que el ministro de Exteriores español anunció esta mañana que va a convocar al embajador de Italia a consultas para que le dé explicaciones de por qué Italia ha hecho esto, y para mostrarle el rechazo y la condena de España a este tipo de anuncios, ¿no? Pero hasta el momento, y han pasado más de 24 horas, no se ha convocado a la embajadora marroquí, no se ha emitido ningún tipo de condena por parte del ministro de Exteriores español o el gobierno a Marruecos, ¿no? La única declaración es la del presidente del gobierno diciendo que agradece a Marruecos que haya colaborado. Entonces, para que entendáis también la envergadura de lo que está ocurriendo, ¿no? Taleb, también en este análisis que se puede hacer, ¿no?, de quiénes son los que migran, quiénes son que salen de Marruecos, y que vos decías, la mayoría jóvenes, en buena forma, en buen estado, ¿no?, familias, ¿no?, por ejemplo, en este caso. Y también está el llamamiento que hacían estos jóvenes a través de las redes sociales para poder cruzar a España, ¿no? Se veían hasta, se puede decir, TikToks, videos que convocaban a ir a España, a migrar a España, mostraban el recorrido que habría que hacer nadando. ¿Cómo también se toma todo eso de la juventud migrando y llegando a España, ¿no?, y convocando también a través de las redes sociales?
Sí, pues fíjate, lo que pasó en el año 2021, hasta ahora se están recogiendo todavía los reportes, pero esto ha sido informes de Cruz Roja, de Amnistía Internacional, incluso de Human Rights Watch, han emitido informes que ponen los pelos de punta de lo que ocurrió en el 2021. O sea, Marruecos necesitaba mover en muy pocas horas a una masa de 10.000 personas, generalmente jóvenes, para que crucen hacia España. Aparte de la gente africana que ya tenía concentrada de que venían del sur de África, lo que hizo es decirle a los niños, decían los informes, si cruzáis la frontera, ahí estará Messi, ahí estará Cristiano Ronaldo. Les hablaban de que sus ídolos estaban allí, en el otro lado de la frontera, ¿no? Y llegaron muchísimos niños, muchísimos jóvenes sin saber un poco sí. a lo que se iban a enfrentar, ¿no? Las noticias que me llegan de mis fuentes es que desde hace varias semanas, aparte de estos mensajes en las redes sociales, siempre por perfiles anónimos, que yo entiendo que estaría detrás los servicios de inteligencia, que buscaban movilizar a toda esta masa hacia la frontera con España, también había procuradores y agentes de los servicios de inteligencia vestidos de ciudadanos que iban por las plazas, por las cafeterías, por los lugares donde se concentraba la juventud, les decían, mirad, pasado mañana y mañana la frontera estará abierta, podéis cruzar, podéis encontrar un trabajo mejor, podéis cruzar hacia Europa, si llegáis a Ceuta y Melilla podréis viajar a París, podréis viajar a Berlín, podréis, ¿no? Entonces muchos de ellos, pues escuchando, digamos, estas invitaciones, pues han terminado cruzando, ¿no? Clarísimo. Taleb, ¿algún otro elemento que sea importante tener en cuenta en estas horas en el análisis de esta situación? Sí, simplemente señalar que esta es la crisis más grave que se recuerda en la historia que se ha vivido entre Marruecos y España. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que vaya a ocurrir, porque soy muy seguidor y muy conocedor de la realidad que hay dentro de Marruecos, y Marruecos en esa pretensión expansionista y siendo junto a Israel los dos únicos países que en su constitución no establecen frontera. De hecho hablan de lo que es su verdadera frontera, ¿no? Israel habla del Gran Israel, Marruecos habla del Gran Marruecos. En ese Gran Marruecos, entre Ceuta, Melilla, entran las Islas Canarias, y esto, si Marruecos lo quiere aplicar, si lo quiere aplicar ahora, si lo quiere aplicar utilizando la inmigración a los civiles, me temo que nos veremos ante un conflicto geopolítico e incluso podría llegar a ser armado en los próximos meses o años. Clarísimo. Taleb Ali-Salem, te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, ayudarnos a entender esta situación que se está dando en Ceuta a partir de este ingreso masivo de migrantes y bueno, la situación geopolítica que queda planteada luego de estos hechos. Gracias, Taleb Ali-Salem, por este rato. Un placer. Muchas gracias. Bueno, antes de la pausa, Dani, una situación que, bueno, el tema de Israel ahí cobra nuevamente importancia, como lo ha tenido siempre en su vínculo con Marruecos, y cómo los propios gobiernos de Europa tratan de quedar bien con Marruecos, sí, a pesar de todo lo que está, de la responsabilidad casi evidente de estos hechos, ¿no? Y que no implica... Sí. Condenar a las personas que están migrando. Habrá algunas que lo necesitan, otras, como bien señalaba Taleb, en realidad no es que sean refugiados o que estén atravesando una situación compleja realmente. Habrá que ver, obviamente son muchas personas y cada una tendrá sus particularidades. Pero más allá de eso es no condenar a los migrantes, sino bueno, el uso que se hace de ellos por parte del propio gobierno marroquí. Así es, y bueno, también se puede hablar de las influencias que hay detrás. Increíble, ¿no? Lo de Israel realmente ya veníamos comentando con él episodios atrás, sí, pero en este caso lo que comentaba él del fenómeno migratorio, que no es únicamente eso, sí, sabemos que hay realidades que buscan, ¿no? Que creen que el último fin para mejorar la vida es la migración, pero que de alguna forma es una estrategia planificada con fines políticos y geopolíticos, tanto de Marruecos, de Israel también, la influencia que tiene Estados Unidos detrás, de alguna forma presionar al gobierno español, presionar a España para que tome asuntos y medidas que favorezcan a estos lugares, ¿no? En este caso a Marruecos y a Israel. Uh-huh. Sin duda, y el pueblo saharaui ahí con su lucha, con su resistencia, que sigue quedando
de alguna forma, por supuesto, violentado día a día por Marruecos, y que ha sido dejado de lado totalmente por España en su bueno, vínculo de complicidad con Marruecos desde hace ya varios años. Estamos a 2 minutos de las 12 del mediodía. Pausa. A decir verdad.